Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Caterina Pérez y estoy muy feliz de poder contarles por qué estoy viviendo fuera de Perú hace 21 años más o menos. Ok, nos habíamos quedado en que estuve en Italia y bueno, después de todo el proceso de adaptación y de toda la estadía, que en total más o menos diría yo que con visa de estudios duré año y medio. En ese interín conocí a mi esposo. Vean el link de aquí arriba para que vean qué es lo que pasa, porque las historias se entrelazan. Pero luego se presentó, amigos, una nueva oportunidad a la cual no me pude negar otra vez. Otra vez aquí aparece mi hermano, porque él durante mucho tiempo antes, cuando yo ya estaba en Italia, me estaba diciendo: hermanita, hagamos un doctorado, que hay muy buenas posibilidades de que entremos a ese doctorado, y porque también están buscando personas de Sudamérica, de países en vías de desarrollo, para que hagan ese doctorado. Así es de que muchas, o digamos, ventajas que se estaban poniendo a nuestro favor para obtener esas becas, ¿ok? Y los tiempos compaginaban, porque cuando yo terminaba mi maestría en Italia, pues rápidamente podía empalmar el hecho de que yo ya estaba en Europa también con con este otro doctorado en España. Así es de que en Italia comenzamos con todas las aplicaciones para este doctorado y prácticamente todo coincidió y todo se dio para que obtengamos esta beca. La obtuvimos y todo lo demás fue ya simplemente preparar maletas otra vez, amigos, y enrumbarnos hacia España, específicamente a Barcelona, Universidad de Barcelona, que es donde íbamos a estudiar. Con mi hermano nos encontramos ya en España, porque él venía de Japón. Llegamos exactamente a la ciudad universitaria, que fue donde prácticamente allí nos hospedaron. Ellos tenían un conjunto, un complejo de habitaciones para todos los estudiantes y obviamente allí también se pagaba, pero como nosotros estábamos becados, con lo que nos daban de la beca podíamos pagar esas habitaciones que no eran para nada económicas, amigos. Se llevaban una buena parte de la beca y, como siempre, ustedes sabrán que las becas no es de que uno pues le sobra luego dinero de la beca para poder gastarlo o malgastarlo. En realidad la cantidad que te dan para una beca es exactamente lo que tú necesitas para sobrevivir. O sea, es decir, para que no duermas en la calle, para que tengas al menos un alimento al día, para tus libros o pasajes que puedas necesitar, pero en realidad es así como todo muy ajustado, muy apretadito. Entonces nosotros teníamos que pensar muy bien en cómo, digamos, racionar lo que teníamos para todo el mes, porque cada mes obviamente te vuelven a dar el dinero para que tú sigas viviendo. Y esto te lo dan por toda la duración de tu beca y estadía en ese país, en este caso Barcelona, ¿ok? Entonces nosotros ya una buena parte se nos iba en esto de la habitación donde vivíamos, y prácticamente en realidad para la comida y para eso nos quedaba muy poco, ¿ok? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nosotros prácticamente almorzábamos bien. Yo cocinaba para no tener que estar comprando comida afuera, que siempre cuesta más, y que siempre yo decía: prefiero comer un huevo con arroz, ¿no? Que sé que es un huevo con arroz, a comer, no sé, una pizza, no sé, o un sándwich, ¿no? Que uno, cuándo lo habrán hecho, quién lo habrá hecho, cómo lo habrán hecho, y las mayonesas, todo lo que les echan, ¿no? Para que dure más o se vea más rico. Al final, prefiero saber que estoy comiendo un huevo con arroz, ¿no? Por eso nos cocinábamos, ¿ok? Aquí, otra cosa más que es interesante de contarles, y que eso me sirve y me ha enseñado a mí también, cómo es cada cosa, cada vivencia te deja una experiencia, ¿no? La vivencia que yo les puedo compartir aquí y lo que aprendí de ello fue de que, por ejemplo, mi hermano, él no era una persona que comía de todo. Él ha aprendido, digamos, en todas sus experiencias que ha tenido fuera de Perú y lejos de mis padres, viviendo solo, es donde él ha aprendido muchas cosas, pero muchas, ¿ok? Una de ellas era el tema de la alimentación. Mi hermano
Él siempre, y bueno, también por mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre le daba a él, por ejemplo, la pechuga, ¿no? Desde niño. Entonces él nunca supo comer hueso, chupar hueso, porque siempre le tocó pechuga en su plato. En cambio a mí me gustaba y me daban las piernas, entonces yo soy huesera, a mí me da un hueso y yo feliz, no dejo ni el cartílago, amigos, ¿ok? Entonces a mí no me afectó mucho eso, porque cuando uno pasa por pensiones, pues se da cuenta de que no le sirven a uno la pechuga, a uno le sirven patas de pollo, piernas de pollo, alas, ¿no? Cabezas, cuellos, full cuellos. Y si uno nunca ha comido eso, pues le va a chocar, ¿no? Va a ser más duro. Pero bueno, mi hermano ya había salido él de Perú, o sea, ya había pasado por Argentina y también ya, él no sé si fue a Italia, pero pasó a Japón. Entonces él también ya ha estado solo y ya ha visto cómo es la situación fuera, ¿no? Viviendo ajustado. Entonces él también algo aprendió, ¿ok? Y bueno, en España a mí me tocaba cocinar. Yo cocinaba lo que podía y lo que sabía. Ahora yo en esa época no es de que sabía cocinar lo que ahora cocino para mis hijos. Ahora aquí sí, digamos que puedo decir que soy más canchera, pero no porque cocine bien, sino porque como una tiene que cocinar todos los días, pues ya no le queda otra que aprender, y aparte que la práctica y la cotidianidad, así que uno cree platos y haga los platos y haciéndolos tantas veces los mismos, pues en algún momento le van a mejorar. Entonces yo en esa época, ¿yo qué podía hacer? Había un churrasco, podía hacer huevos, podía hacer arroz, de repente por ahí una menestra, pero tampoco en realidad no sabía cómo era porque mi mamá nunca me enseñó a cocinar. No, mi mamá nunca me entró a la cocina y me dijo, ya ven, te voy a enseñar a cocinar. Esto se hace así, primero con un aderezo, el ajo, ¿no? Esto es lo que nunca falta en un aderezo y los tiempos de cocción, ¿no? Entre carnes, entre pescados, entre pollos, entre la cocción de las menestras, etcétera, 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 ni siquiera un arroz. Yo, amigos, yo no sabía cocinar. He vivido en Argentina, yo les he dicho y les he contado ahí también cómo fue y qué comía y qué es lo que me cocinaba. Y entonces algo sabía hacer una sopa blanca de pollo, sabía luego comer ese pollo que había cocido en la sopa, comerlo acompañándolo con un arroz y no muchas cosas porque también yo tenía una sola hornilla donde vivía en Argentina y es que no es que podía hacer grandes platos, por ende cuando yo llegué a España que ya tenía una cocina de al menos 2 hornillas podía hacer más cosas, entonces ahí ya me aventuré con de repente lentejas, ¿no? O porotos, cosas así, pero esas cosas mi hermano no las comía. Él ya sabía comer más otras cosas aparte de la pechuga, pero no, todavía no le entraban las lentejas, ¿no? Y yo en España prácticamente cocinaba eso, o sea, yo compraba mucha menestra porque era lo más barato, amigos, y entonces ahí como había unos pequeños choquecitos, ¿verdad? Pero al final no nos quedaba otra a los dos porque estábamos solos, éramos juntos, que digamos superar esos pequeños choquecitos porque estábamos juntos, éramos hermanos y teníamos que ceder ambos, ¿no? O sea, él tenía que comer lo que yo hacía porque yo no sabía hacer más cosas y porque tampoco no podíamos comprar más cosas y al final de cuentas era aprender el uno del otro y superar eso, adaptarse a eso, aceptar eso que teníamos en ese momento y seguir para adelante. Y eso fue lo que hicimos. Hemos estado más o menos en España, habremos estado como unos 6 meses viviendo en Barcelona. Así es que el tema de la comida y de la convivencia entre hermanos grandes, porque una cosa es convivir con tu hermano cuando todavía eres niño, adolescente, ¿no? Pero después de que eres adolescente y sales fuera, hay como una brecha de tiempo que prácticamente se crea una desconexión. Esa convivencia se queda en un stand-by y luego hasta que no conectes otra vez, que fue nuestra conexión en España, después de haber dejado de vivir juntos, digamos, cuando yo dejé, desde que yo tuve 15 años, yo he vivido fuera de mi casa, 16, ¿ok? Porque me fui a hacer la universidad fuera, en una ciudad, en otra ciudad de Perú. Entonces yo desde ahí prácticamente yo ya estuve desconectada de mi familia y digamos, me perdí años de disfrute con mi hermano. Él se quedó viviendo en mi ciudad con mis padres, estudiando en la universidad de allí y yo me fui a una universidad de otra ciudad. Por ende, hubieron como de mis 16 a mis 23
saquen la cuenta, como 7 años de desconexión entre hermanos, ¿ok? Que luego tuvimos que reconectar cuando estuvimos viviendo en Barcelona. Entonces ya les digo, el primer impacto fue de esa manera, ¿no? Ese tema resuelto, ahora tocaba el tema de ir a la universidad y de ver cómo era la situación allí, y ahí nos chocamos, bueno, yo me choqué con otro tema más, que fue el famoso tema del inglés. O sea, les digo, en mi vida yo he tenido muchos obstáculos. El inglés nunca ha sido uno de ellos, porque en Perú, en mi época, a ver, no quiero hablar mal, pero en mi ciudad nadie hablaba inglés, ¿ok? Yo no sé en Lima, la capital es otra cosa, de repente sí, por el turismo o lo que sea. En Cusco, por el turismo, también las personas están obligadas a aprender el inglés porque se vive del turismo. Pero en mi ciudad no, así es de que nadie sabía inglés, pero yo lo había estudiado, y así es de que según yo lo sabía, ¿ok? Entonces nunca ha sido un problema para mí el inglés. Pero ya con mi esposo noté que con el inglés era un poquito complicado la cosa. También mi llegada a Italia, como no sabía italiano, era complicado comunicarse también en inglés, a pesar que según yo lo sabía. Entonces, como que estaba ahí una espina molestándome, pero todavía yo decía, no pasa nada, sí sé inglés, ¿no? Bueno, en España me di cuenta que no lo sabía, amigos. Este doctorado iba a ser dictado todo en inglés, ¿ok? O sea, no habían clases en español. Todos los profesores hablaban inglés. De hecho, no eran profesores españoles que querían ahí hablar en inglés. No, eran profesores suecos, profesores ingleses de otros países, que pues su idioma es el inglés. Entonces, o le entiendes o no le entiendes, porque ellos no van a hacer ni así el esfuerzo de entenderte en español, y porque de hecho, como ellos venían de otros países de habla inglesa, ellos no hablaban español como para darte una ayudadita si no habías entendido alguna parte. Entonces, lo primero que me hizo notar que yo efectivamente no sabía inglés fue eso, de que hubo una vez donde teníamos que presentar un paper, que es prácticamente una exposición de una presentación de un tema X, y entonces todo obviamente en inglés, y luego una vez que lo expones, te preguntan los demás compañeros, también los profesores te pueden preguntar, etc. La cosa es que tú defiendes ahí tus puntos de ese tema. Entonces mi hermano, me acuerdo mucho, la noche anterior me dice, a ver, hermanita, no me dice hermanita, me dice mana. Yo también le digo mano. A ver, mana, me dice, a ver, vamos a hacerte cuenta que estamos en la exposición, ¿no? Mi hermano siempre me ha apoyado, siempre. Entonces me dice, a ver, habla, ¿no? O sea, expon, ¿no? Entonces, él ya estaba más ducho, ¿eh? Ducho quiere decir más canchero, ¿no? Porque él ya había estado en Japón, ¿ok? Quiero también poner entre paréntesis una cosa aquí. Él ya había estado en Japón, también en una maestría, obviamente en Japón, obviamente en inglés, porque no iba a ser en japonés. Y él también había pasado por la misma universidad en Perú conmigo estudiando inglés. O sea que tenía mi mismo nivel de inglés cuando dejó Perú. Quiere decir, no teníamos nivel, no teníamos ningún nivel en realidad. O sea, nivel de conversación, nivel de poder entablar cualquier tema de un inglés técnico, pues no teníamos nada, ¿ok? Quizás un nivel de sobrevivencia, pero no un nivel técnico, ¿no? Un nivel ya donde uno habla pues de temas así ya difíciles, ¿no? En inglés. Como él ya había pasado por Japón, él ya sabía, él ya mejoró, él ya pasó por eso de pensar y de sentir que no sabe, y de esforzarse para ponerse al nivel de los otros. Cuando hemos llegado a España, esa noche, él me dice, por eso me dijo, hermana, a ver, hermanita, a ver, preséntame tu tema, ¿no? Y yo te voy a decir, me dice, yo te voy a aconsejar. Entonces yo ya, ¿no? Me paré, dije, ya, hermanito, a ver, y comencé a hablar, y me dijo, ¿sabes qué, hermana? No te he entendido nada. Chaque, estás mal, me dijo, ¿no? Yo le dije, ¿en serio? Sí, me dice, estás mal, estás mal. Me dice, no, vas a dar pena, me dijo ya, así, a la mala, mi hermanito honesto. Entonces le dije, ¿qué hago, hermano? Porque, o sea, no, me dice, estás mal. ¿Sabes qué? Me dice, lo mejor es que leas. Mejor lee, me dice, prepárate bien, o sea, prepara tus hojas, ¿no?
y anda, o sea, pero obviamente prepárate, léelo muchas veces para que no estés siempre pegada al papel, ¿no? Sino para que en algún momento puedas mirar a la audiencia y otra vez volver al papel con la idea que ya sabes qué estás diciendo porque lo has preparado y vuelves a la audiencia y de esa manera me dice, porque si no, me dice, o sea, ya que vas a dar pena, tú me dice, ¿no? Y bueno, vamos a dar pena a los dos como peruanos, porque ahí éramos los únicos dos peruanos, ¿no? Habían también de Colombia, un chico había de Colombia, había una chica de Rumanía, había un argentino, full españoles, y bueno, y ya no me acuerdo más. Me acuerdo de estos porque con estos hicimos amistad, ¿no? Y así es de que eso fue lo que hice al otro día. Y saben que al otro día que ya estábamos exponiendo, igual, o sea, ya yo me podía librar de la parte de la exposición porque iba a estar como que entre leyéndola y hablándola, ¿verdad? O sea, esa parte iba a pasar piola. Pero la parte de las preguntas, amigos, ahí yo no podía pasar piola porque ahí yo no tenía una respuesta escrita, preparada, ¿no? Ahí tenía que ser, yo tenía que explicar responder lo que me estaban preguntando con mis palabras, ¿verdad? Entonces, ahí venía la cosa difícil. Y ya, cuando vino el tema de las preguntas, me acuerdo mucho, y mi hermano me hace acordar hasta ahorita, me dice, oye, me dice, ya después de las preguntas, mi hermano me dice, no, oye, nena, me dice, hermanita, oye, el profesor se convirtió en tu traductor, porque saben que, efectivamente, amigos, a veces como esto, uno tiene que solucionar, la cosa es saltar la valla, no importa cómo, ¿ok? O la pasas por un lado, o por atrás, o por adelante, o haces que alguien te cargue, pero tú la tienes que saltar. Entonces yo estaba exponiendo ya, llegó la parte de las preguntas, y entonces me decían, por ejemplo, una pregunta y yo por ahí estaba como tratando de responder y por ahí me faltaba una palabra, ¿no? O no sabía decir esa palabra en inglés. Entonces yo, por ejemplo, y quería, por ejemplo, decir, a ver, una fácil, desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, desarrollo rural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, al profesor, ¿no? Desarrollo, development. Ok, development, rural, dice, lo mismo, ya. Entonces, él era mi traductor, ya. Y yo sin ningún tipo de vergüenza, o sea, normal, o sea, yo ya, por ejemplo, inversión, ¿cómo? Inversión, así, no, todavía metiéndole presión, ¿no? Inversión, investment, and then o sea, así me la pasé, amigos. Así fue mi primera exposición. Yo no tuve vergüenza porque yo al final salí del paso, respondí las preguntas y presenté, que era el objetivo ese día. Así es que, misión cumplida de ese día. Después de eso, amigos, la verdad, prácticamente, ¿qué les digo? Me he estado comiendo los libros, he estado tratando de escuchar más inglés, de hablar más inglés para no dar pena, básicamente, para no dar pena. Pero bueno, esa fue una de las experiencias así, digamos, de choque. Siempre hay un choque, siempre hay una prueba, siempre hay un obstáculo, ¿ok? Siempre lo va a haber. Pero si no lo hubiera, entonces no hay estímulo para mejorar. Eso es lo que yo deduzco ahora. Si no hubiera habido ese choque, si yo no hubiera tenido que presentar en inglés, yo hubiera tenido que presentar en español, porque de repente le hubiera dicho al profesor, por favor, yo no sé muy bien inglés, puede usted permitirme solo por esta vez hacerlo en español. El profesor de repente me hubiera dicho sí, o sea, yo no lo pedí, yo directamente asumí que así se tenía que hacer y así lo iban a hacer todos y así lo hice como todos, al nivel de todos, poniéndome al nivel de todos, ¿ok? Pero si yo hubiera buscado por ahí la salidita fácil, ¿no? Entonces nunca me hubiera aparecido ese problema, esa vergüenza, que a su vez me sirvió de estímulo para yo poder empeñarme más con el inglés, ¿ok? Bueno, superado ese tema de la universidad, superado el tema de la casa y de la convivencia con mi hermano, todo bien, ¿ok? Aquí les cuento ya una cosita que es ya para cerrar. Yo les había dicho de que estaba en el interín de haber iniciado una relación con mi esposo. Estábamos ya como de enamorados, novios, bueno. Entonces, mi enamorado de esa época me vino a visitar a Barcelona, ¿ok? Llegó a la casa, llegó al cuarto donde vivíamos, que era, que les digo, un cuarto con cocinita. Obviamente habían dos camas solo, la cama mía y la cama de mi hermano, que dormíamos ahí.
Y entonces, bueno, llegó mi esposo, ¿no? Ahora, mi esposo. Y entonces mi hermano, ¿cómo es, no? Es que nosotros hemos vivido muy a la antigua, siempre muy a la antigua, ¿no? Que las personas se tienen que primero casar antes de convivir y estas cosas, ¿no? Los hijos después del matrimonio y todo bien, ¿ok? Todo bien con eso, de acuerdo con eso. Aunque yo les digo que a veces se deberían tomar algunas excepciones, porque a veces uno nunca sabe, ¿no? Y también les quiero decir otra cosa, que el hecho de que uno esté casado, que el hecho de que uno, digamos, haya tenido hijos en el matrimonio, no garantiza que tú vas a estar con esa persona toda la vida. Entonces, por eso les digo que a veces hay excepciones, ¿ok? Bueno, llegó mi esposo, todavía en esa época mi enamorado, y mi hermano decía, y entonces ahora cómo vamos a hacer para dormir, ¿no? Porque habían 2 camas y éramos 3. Entonces, yo le digo a mi hermano muy tranquila, pues sí, inocentemente le digo, bueno, duerme conmigo, ¿no? Y él iba a estar ahí, digamos, a mi lado, pero yo iba a estar durmiendo y él iba a estar durmiendo, ¿no? Íbamos a ocupar simplemente la mitad de la cama cada uno, pero nada más, pero yo noté en la mirada de mi hermano como una incertidumbre, ¿no? Como de saber, hermana, ¿estará bien? ¿No? ¿Se verá bien? ¿Qué dirán mis papás? ¿No? O sea, con todas estas percepciones o concepciones que hemos vivido toda nuestra vida, ¿no? Pero al final mi hermano dijo, bueno, será, ¿no? Será, ¿no? Como decir, ya, ¿qué voy a hacer, ¿no? Y así fue. El siguiente paso es Suecia, porque este doctorado era 6 meses solamente en Barcelona y luego 6 meses en Suecia. Entonces, pero eso se los cuento en el próximo video. Nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. ¡Chao!